Hola. Pues se me ha ocurrido hacer algo sencillo hoy, que quizá os interese, que es un resumen de algunos de los libros que he leído en 2025. El primer libro que me leí este año fue La taberna de Silos. Me parece una obra divertidísima, que es que realmente no se sabe quién es el autor de la obra. El libro es algo así como un thriller medieval. La obra trata sobre un personaje llamado Gonzalo de Berceo, que es un monje copista que trabaja en monasterios copiando libros. Entonces, en una de sus... mientras que tiene que realizar uno de sus encargos, se ve envuelto en un misterioso asesinato ocurrido entre las paredes del monasterio. Pues me gusta mucho cómo está ambientado el libro y también la mezcla de géneros, pues es humor, aventurillas, crimen. Al mismo tiempo también se trata a los personajes de manera realista. Se les da, sobre todo al personaje protagonista, se le da cierta profundidad y me gusta mucho que esté escrito en primera persona. A este libro no sé qué nota le di, pero os lo recomiendo totalmente, sobre todo si os interesa una lectura pues a lo mejor ligera y conocer una pluma nacional, que siempre está bien. La medición del mundo de Daniel Kehlmann. Pues este es un libro también de aventuras y de histórico, con un trasfondo histórico, que trata las aventurillas de von Humboldt y de Friedrich Gauss. Humboldt era un naturalista y explorador, mientras que Gauss era un matemático y astrónomo. Hay varias cosas que me han resultado sorprendentes en este libro. Una es el tono o la voz ágil, y también me resulta muy interesante cómo el autor se toma libertades a la hora de narrar las aventuras de estos dos personajes que están basados en figuras históricas. Pero me pareció muy refrescante leer este libro y ver cómo, pues, ¿por qué no? Te puedes tomar licencias y pues no pasa nada, ¿no? De hecho, la obra pues fue bastante exitosa y ha sido también adaptada al cine. Pandora de Susan Stokes Chapman. Este libro contiene una mezcla de géneros, sin duda novela romántica, pero también histórica y de misterio. Me gustó mucho la lectura, me la encontré de casualidad en una librería y miré un poco la sinopsis, miré la portada y como que me dio curiosidad. Estamos en el año 1799, a finales del siglo XVIII, y tenemos a un personaje que es la jovencita Donna Blake. Ella tiene una pasión que es diseñar joyas, pero le resulta un poco complicado desarrollarla debido a que se ve obligada a trabajar para su tío, que la esclaviza de la peor manera posible, y de algún modo pues Dora tendrá que enfrentarse a esta situación, intentar salir adelante, todo mientras se encuentra con un misterio relacionado con su pasado, y su camino se cruza con el de el mozo de turno, que no me acuerdo de su nombre, Edward, y del encuentro de ambos pues se inicia una colaboración y una historia amorosa que llevará a derroteros insospechados. El cariño que le ponen los detalles, la manera de reflejar la psicología del personaje. Yo creo que sí que leería más de esta autora, no sé, no conozco su obra o el resto de su obra. Si tenéis alguna recomendación, no dudéis en dejarlo en los comentarios. A continuación tenemos Cariño, devuélveme mi cuerpo, de Leticia Ortiz. Y esta es una obra que leí porque pues básicamente conocí a la autora en una tienda, en una librería un día, entonces se lo compré porque estaba ella ahí. Y pues nada, es una lectura muy ligera, la verdad es que se lee enseguida. Es uno de esos libros que
fluye, te lo lees de una sentada. No os voy a revelar de qué va el libro porque gran parte de la gracia reside en la premisa, y a mí me hizo bastante gracia enfrentarme al libro sin saber de qué iba y sorprenderme. Entonces, pues os dejo a vosotros que hagáis lo mismo. Usa muchísimas expresiones humorísticas del habla que la verdad me hace mucha gracia, tiene un repertorio muy amplio. Además, esta autora me firmó el libro deseándome mucha suerte en mi carrera incipiente como autora, y unos meses más tarde me vería a mí misma firmando libros en el mismo sitio, exactamente en el mismo sitio donde la conocí a ella. Así que la dedicatoria que me escribió deseándome suerte, yo creo que, fíjate, al final funcionó. Mr. Mercedes de Stephen King. Me podría tirar toda la tarde hablando aquí de este libro, hablando de Stephen King. Pues, ¿qué os voy a decir de Stephen King que no sepáis ya? Quizá lo que a mí más me impresiona o lo que más me fijo de Stephen King es la manera en la que escribe, el uso preciso que hace del lenguaje. Es verdad que alguna vez leyendo este libro me ha parecido que la trama, pues yo a lo mejor tenía yo expectativas diferentes, que la trama pues era un poco aburrida, cojeaba, que no enlazaba bien una cosa con otra, pero ya os digo, esto es mi punto de vista. El principio del libro es uno de los más potentes que he leído yo en mucho tiempo en cuanto a cómo gira la situación. En fin, no os quiero hacer spoiler. Pues igual que me ha pasado con los otros, creo que 2 libros de Stephen King que he leído, merece mucho la pena, me ha merecido mucho la pena leerlo de principio a fin. Se aprende mucho y sobre todo, como os decía antes, ese sentido de una gran base de lo que es este libro, en mi opinión, es su uso del lenguaje y cómo desarrolla las ideas. Creo que escribe muy bien este señor. Y fíjate por dónde el próximo libro que me leí también fue un thriller criminal, Matar a una book lover de Ray Candelas. Pues este libro me lo leí porque formaba parte, o era uno de los libros que hemos leído en el club de lectura de Versátil, la editorial que ha publicado mi novela. Entonces pues me apunté corriendo porque además me hacía mucha gracia poder hablar o comentar el libro de un autor con ese autor. Me sentí orgullosa de ser publicada por esta editorial y de que en su catálogo haya este libro. Porque creo que está muy, muy, muy bien escrito, y esto es una cosa en la que yo me fijo muchísimo, cómo está escrito el libro a nivel del uso del lenguaje. Me gusta mucho cómo escribe Ray. Y luego, bueno, pues tenemos lo que es el gran misterio de la novela. Al ser un thriller, pues también tiene suspense, tensión. No solo hay un misterio, sino que hay un misterio insertado en un misterio. Os la recomiendo. Te regalaré las estrellas de Jojo Moyes. De lo mejor que he leído este año, la verdad, está muy, muy, muy bien escrito. Y estamos en la época de la depresión en América, en un pueblecillo en la montaña en la que hay un grupo de mujeres que se dedican a mantener una librería que lleva libros a los hogares situados en lugares inhóspitos de la región. Entonces es un trabajo muy duro y estas mujeres, por supuesto, tienen sus propias luchas en una época en la que, pues aparte de lo que cada uno tenga, encima está el hecho de que por ser mujer tenías todavía muchas más complicaciones, dificultades. Entonces es una lectura un poco durilla en ese sentido de que tiene una parte dramática, realista, pero la contrapartida es ver cómo este grupo de mujeres se apoyan unas a otras, no de manera ideal, sino de manera realista,
hay veces que entre ellas pues surgen también problemas, y pues nada, ahí puedes ver el pedazo de trabajo que se ha hecho esta autora intentando escribir bien los personajes, darles credibilidad, escribir buenos diálogos. La verdad es que me quito el sombrero, está muy 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 bien. Ojalá y un día sea capaz de escribir así de bien. Y por supuesto este libro también leí, Muerte en el Nilo, de Agatha Christie. Lo recomendaría leerlo con la mente abierta, en el sentido de tienes que un poco dejar ir de toda tu experiencia como lector adquirida a base de leer thrillers y misterios de novela criminal que han llegado luego, que han llegado después. El género ha evolucionado muchísimo y a todas estas, como decía antes, mecanismos narrativos, premisas, se han usado hasta la saciedad, se les ha dado muchas vueltas, se han sofisticado mucho. Entonces, claro, cuando te lees algo así como esta novela, pues tienes que dejar ir un poco de eso y situarte y dejarte sumergirte en el universo propuesto por Agatha Christie. Ante todo, para mí es una lectura muy divertida. La manera en la que desarrolla los diálogos, las situaciones. Me gusta mucho Poirot. Me parece pues muy creíble, que es una cosa que me parece importante para que no te desconectes de la lectura, pues que el investigador de turno, que no sepa demasiado, que no sea demasiado listo. A mí me gusta así, al menos que cometa errores, que se sepa un poquito de su vida y de su pasado también. Pero supongo que esto fue antes de caer en los clichés de investigadores pasados al lado oscuro o investigadores atormentados, oficiales de policía atormentados, que vendría un poquito más tarde. Porque Poirot, me encanta su personalidad, me encanta su manera de ver la vida, pausada. Yo creo que eso es lo principal que sacaría yo de este personaje. Esta idea del investigador entrañable, me acabo de dar cuenta. Si alguien aquí conoce alguna otra figura similar, por favor dejadlo en los comentarios, porque fíjate, después de toda la cantidad de, como os decía antes, investigadores atormentados, enfrentados a la parte oscura de la humanidad, como que ya me apetece dar la vuelta otra vez al ciclo y empezar, que quizás sea menos verosímil, menos realista, pero ver qué pasa si empezamos un poco a explorar otra vez los investigadores, pues no sé, un poco más, porque se lo toman más, de manera más, todo un poco más a la ligera o bromistas. A pesar de que tú sabes que va a haber una muerte, porque lo pone en el título, no ocurre hasta, yo diría, pasada la mitad del libro. Y esto me ha gustado mucho, porque que genera como esa tensión. Además pasa de repente pero otra cosa que también me hizo mucha gracia es que, en cierto modo, Poirot parece un poco como un comentarista de crímenes. El hecho de que una gran parte del libro sea diálogo puro y duro. Me interesa mucho que me recomendéis otras obras de Agatha Christie, porque hay muchísimos libros. Entonces entiendo que unos serán mejores que otros. No sé, si pensáis que hay alguno que debería leer, por favor dejadlo en los comentarios. Y por último, no tengo más remedio que mencionar este libro, La hija del detective, pero es que me lo he leído este año y además me lo he leído 3 veces, no, 4 veces. Ha sido literalmente un sueño hecho realidad, poder publicar una novela de manera tradicional y conseguir que la novela esté presente en las librerías, que haya gente que yo no conozca, que no sean mis amigos y mi familia, que lean el libro y que publiquen reseñas, que digan que les gusta.
Esto a mí me ha causado tantas satisfacciones que creo que esta va a ser mi novela favorita de toda la historia. Y además me ha traído muchas cosas buenas, he conocido mucha gente, he viajado. Hablando de viajar, en estos momentos estoy en medio de la gira promocional para La hija del detective. Entonces, a continuación os pondré las fechas de los próximos eventos. Espero veros en alguna de mis paraditas, ya sea firmando vuestra copia de la obra o en una de las presentaciones que me quedan. Por último, solo me queda agradeceros que hayáis estado ahí y pues pediros que si queréis apoyar mi proyecto y si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta y que os suscribáis a mi canal si os interesa el contenido y queréis recibir notificaciones cada vez que salga un nuevo vídeo. Y por supuesto también podéis comprar la novela, que está disponible en librerías del territorio español y en formato ebook. Con esto me despido de todos vosotros. Hasta la próxima. Adiós.